Hola, 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 ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más. Hoy tenemos una situación bastante interesante en los mercados y sinceramente creo que pues merece la pena analizarla con calma porque pues están pasando varias cosas importantes al mismo tiempo. Por un lado, Bitcoin esta tarde pues ha sufrido una caída, ya os digo, ha caído de los 66.000 dólares y hemos visto pues liquidaciones importantes en el mercado cripto en cuestión de muy poco tiempo. Se han liquidado pues aproximadamente cientos de millones de dólares en posiciones y el precio incluso pues ha llegado a perder algunos puntos clave como la zona de los 66.000 dólares por muy poco tiempo. Pero lo curioso de todo esto es que a pesar de la caída que pues ha tenido, el mercado está aguantando mucho mejor de lo que muchos esperaban. Y aquí entra pues un concepto que mucha gente escucha pero no llega siempre a entenderlo del todo y es el Open Interest. Voy a explicar por qué la falta de Open Interest está haciendo que ciertos niveles, como la zona de los 60.000 dólares, funcionen como un muro bastante complicado de romper. También vamos a hablar de pues, algo que, en mi opinión, es incluso más importante que lo que está pasando dentro del propio mercado cripto, y es el contexto macroeconómico. Porque mientras Bitcoin pues, se mueve, el petróleo acaba de hacer pues, un movimiento absoluto, bueno, absolutamente brutal. Estamos pues, hablando de subidas de dos dígitos en cuestión de minutos, ¿vale? Ha subido un 20% de golpe, algo que pues no es nada normal y que pues puede tener consecuencias bastante serias para la economía global. Y esto pues nos lleva directamente a otra pregunta clave. ¿Puede Estados Unidos aguantar un petróleo subiendo a este ritmo? Porque cuando pues, el petróleo se dispara, no solo sube la gasolina, ¿vale? Suben pues, los costes de transporte, suben los costes de producción y al final pues termina afectando a algo que pues todos conocemos muy bien y es la inflación. Y aquí entra ya pues otro debate interesante y es la relación entre la inflación, liquidez global y el precio de Bitcoin. También pues quiero comentar algo sobre las tasas de interés porque hay muchas teorías en el mundo cripto sobre cómo pues afectan al mercado, pero cuando miras los datos históricos la relación pues no es tan simple como muchos creen. Y por último pues vamos a hablar del ruido que está habiendo ahora mismo en redes sociales porque pues si entras en Twitter, en X, ¿vale? En YouTube, en cualquier vídeo, verás pues a mucha gente diciendo que Bitcoin se va a desplomar hasta la zona de los 48.000 o incluso menos, ¿vale? 48.000 dólares o más abajo. ¿Es posible? Pues todo es posible. ¿Hay datos sólidos que apoyen este escenario ahora mismo? Eso es lo que pues vamos a analizar. Así que pues en este vídeo vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, el open interest, las liquidaciones, el petróleo, inflación, ¿vale? Las tasas de interés y pues lo que todo esto pues puede significar para Bitcoin en los próximos días, en las próximas horas, porque ahora mismo, más que nunca, el mercado está en un momento donde lo que pasa en el corto plazo puede marcar la dirección de las próximas semanas y los próximos días. Así que vamos a empezar con el vídeo. Como os he comentado al principio del vídeo, vamos al tema del Open Interest y el problema del Open Interest. Voy a explicarlo pues, de una forma muy sencilla para que lo entendáis todos. Y es que para que exista pues, un short, ¿vale? Un corto, pues alguien tiene que estar dispuesto a abrir un long, un largo, al otro lado de la operación. Es decir, siempre tiene pues que haber una contraparte. Si tú quieres pues apostar, por ejemplo, a que el precio pues va a bajar, o alguien tiene pues que estar apostando a que pues va a subir. Y pues ahí es donde pues entra ya el concepto del open interest. El open interest básicamente pues mide cuántas posiciones abiertas hay en el mercado de derivados. Cuando pues hay mucho open interest, por así decirlo, pues hay mucha gente posicionada y el mercado pues puede moverse con más violencia porque pues básicamente hay muchas liquidaciones posibles. Pero por el otro lado, cuando no hay open interest ocurre lo contrario, no hay posiciones, no hay combustible, por así decirlo, bueno, para el movimiento, no hay gente que liquidar básicamente. Y eso hace que el mercado, pues aunque caiga, no tenga la misma fuerza para seguir desplomándose. Por eso llevo días diciendo que la zona de los 60.000 dólares en Bitcoin es especialmente pues complicada de romper, no porque sea una línea mágica en el gráfico básicamente, sino porque simplemente no hay suficiente gente posicionada como para generar un efecto dominó de liquidaciones. Ahora bien, que sea difícil no significa que sea imposible de romper la zona de los 60.000 dólares. Si el mercado sigue pues, recibiendo presión bajista, eventualmente ese nivel se puede perder, incluso sin open interest, pero lo interesante es que por ahora, desde mi punto de vista, el mercado cripto está mostrando bastante resiliencia, ¿vale? Está resistiendo bastante bien a todo esto que estamos viviendo en estos momentos y está aguantando pues, mejor
peor de lo que mucha gente esperaba. Ahora bien, ahora vamos a pasar con el petróleo. Ya os digo, acaba de pasar algo que puede cambiar completamente el panorama, y es que el petróleo Brent pues acaba de dispararse un 18% en apenas 10 minutos de negociación, llegando incluso pues a los $110 por barril, y ahora mismo lo estamos teniendo en $115, es decir, ha subido incluso más. Y el WTI también pues está en esa zona. Esto pues no es un movimiento normal, ni mucho menos. Es un movimiento así en el petróleo, pues es una señal de estrés enorme en los mercados, y cuando el petróleo sube tan rápido, hay una cadena de consecuencias muy clara. Ya os digo, suben los costes de energía, ¿vale? Los costes de transporte, también pues los costes de producción, y al final pues todo esto termina impactando, queramos o no, en la economía real. Ahora la pregunta importante es la siguiente: ¿puede Estados Unidos aguantar todo esto? Porque si el petróleo empieza a subir un 10% diario, como estamos pues viendo ahora mismo, la situación se vuelve complicada. Yo ya lo comenté hace unos días en los vídeos anteriores. Dije que si el petróleo pues entraba en ese tipo de dinámica, cada día que pasara sería una subida brutal, y es lo que estamos viendo. Porque si el WTI empieza, ya os digo, a subir un 20% diario, pues esto ya no es un problema pequeño. Esto se convierte, de cierta manera, en un problema enorme para Estados Unidos. Y es que el petróleo es uno de los elementos más sensibles para la economía americana. Un precio demasiado alto afecta, queramos o no, a la inflación, consumo, empresas, mercados financieros, y si el petróleo pues se descontrola, puede provocar una reacción en cadena muy peligrosa. Yo sé que muchos de vosotros os haréis la siguiente pregunta: ¿qué significa todo esto que acabas de comentarnos para Bitcoin? ¿Qué significa respecto a Bitcoin? ¿Cómo le afecta? Pues básicamente es que en medio de todo pues este caos macroeconómico, el mercado cripto está aguantando sorprendentemente bien desde mi punto de vista. Sí, hemos visto liquidaciones, como os he comentado al principio del vídeo. También Bitcoin pues ha caído por debajo de los $66.000, pero teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor, la reacción no está siendo relativamente contenida, y bueno, eso debe, pues, en gran parte, ¿vale? Pues a lo que decía antes, se debe a que no hay open interest suficiente para, pues, provocar una cascada masiva de liquidaciones, y a todo esto se le suma la relación entre la inflación y Bitcoin. Algo interesante es que históricamente Bitcoin ha tenido cierta correlación con la inflación. Cuando la inflación básicamente pues se dispara, muchas veces Bitcoin también sube. La razón es muy sencilla, porque cuando la inflación aumenta, pues el dinero pierde poder adquisitivo, y mucha gente busca básicamente activos alternativos para protegerse. Ahora bien, el ciclo actual pues tiene una diferencia importante. Antes teníamos tipos de interés cercanos a cero, ahora no, y eso pues cambia completamente el comportamiento de los mercados. También quiero comentar algo que muchas veces se repite en el mundo cripto: la idea de que las tasas de interés determinan el precio de Bitcoin, y sinceramente cuando miras los datos históricos, esa relación no es tan clara. Ha habido periodos donde las tasas subían y Bitcoin, por el otro lado, pues también subía. Y otros donde pues las tasas bajaban y Bitcoin caía. Lo que realmente parece tener más impacto es la liquidez global, como siempre menciono. Cuando los bancos centrales expanden el dinero en el sistema, los activos de riesgo suelen subir. Y cuando retiran la liquidez, pues los mercados sufren, ya lo sabemos. Eso sí parece tener más sentido. Y hasta aquí el análisis y el vídeo de hoy. En resumen, ahora mismo tenemos varias piezas moviéndose al mismo tiempo, y todas son importantes. Por un lado, Bitcoin ha tenido liquidaciones importantes y ha perdido niveles que mucha gente pues estaba vigilando, pero aún así el mercado está mostrando bastante, ya os digo, resiliencia, se está comportando bastante decente con lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Por otro lado, la zona de los $60.000 que os comento sigue siendo un nivel complicado de romper, principalmente porque no hay suficiente open interest en el mercado como para generar una cascada masiva de liquidaciones que empuje el precio con mucha fuerza hacia abajo, básicamente. Pero quizá lo más importante pues no está solo dentro del mercado cripto, sino en todo lo que está pasando alrededor. Yo os comento, el petróleo se está moviendo de forma extremadamente agresiva, y las tensiones geopolíticas siguen presentes, y todo eso puede terminar, ya os digo, afectando a la inflación, a la política monetaria y en general a los mercados financieros globales. Y cuando el contexto macroeconómico se vuelve tan volátil, todos los activos terminan reaccionando de una forma u otra, incluido Bitcoin, obviamente. Así que más que intentar adivinar exactamente lo que va a pasar mañana, lo importante ahora mismo es seguir muy de cerca los datos y entender que está moviendo realmente el mercado. Porque si el petróleo sigue subiendo a ese ritmo y la presión pues, sobre la economía aumenta, podríamos ver movimientos mucho más fuertes en los próximos días, tanto hacia abajo como hacia arriba, ya os digo. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra. Si os ha gustado el vídeo, el análisis, déjame un like, seguramente si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estéis muy bien. Mente fría, adiós.